Algunas veces me preguntan de dónde vengo, qué he hecho antes de ser consultor para emprendedores, antes de escribir en mi blog, antes de hacer algunas entradas en YouTube como ahora. Y he pensado que podía ser un buen momento para comentarlo. Así que si quieres, empezamos. No me gusta hablar mucho de mí, de lo que hago, del por qué, pero bueno, he pensado que podría ser interesante para los demás ver cuál había sido mi evolución y porque al final yo también emprendí mi propio negocio. Entonces, no sé, puede ser como un testimonio de que se puede cambiar de estilo de vida, se puede decidir emprender por su cuenta, tener un pequeño negocio, vivir de ello y eso, ser su propio dueño, que es una de las cosas que siempre cita la gente, ¿no? Cuando quiere montar su propio negocio. Es una cosa que a veces puede dar miedo, ¿no? Sobre el futuro, los ingresos, qué podré hacer, si me podré sustentar o no. Así que bueno, te voy a contar un poco de dónde vengo. Mm, Quizás no entré mucho en detalle, claro, lo puedes encontrar fácilmente si me buscas en LinkedIn o donde fuera, puedes ver cuáles son las empresas de las que hablo y dónde estudié y todo eso. Yo estudié ya hace unos cuantos años en Francia, en una universidad, aunque ahí le llaman grandes écoles, que es como literalmente serían grandes escuelas, pero básicamente era como una business school, ¿no? Una universidad de administración de empresa, donde pues estudié una formación bastante general en gestión y administración de empresas, con un mayor foco en finanzas de empresa, principalmente. Al salir de ahí, en mi generación todavía teníamos que hacer el servicio militar, así que como no quería pasar 10 meses en un campamento por ahí, en unos barracones por ahí, pues, y quería aprovechar mi tiempo. Por suerte había un sistema en aquel entonces que era que se podía sustituir este servicio militar por una especie de práctica larga en una empresa francesa en un país extranjero. Y era un tema bastante desarrollado, especialmente para la gente pues, con estudios superiores. Entonces fui buscando este tipo digamos, de práctica larga y como ya había estado de Erasmus en España, pues encontré un trabajo en una empresa francesa, una gran empresa multinacional del sector eh, petróleo y química. Eh, y estuve trabajando pues un par de años en Madrid, una experiencia que me encantó, vivir en Madrid, trabajar ahí. Eh, Básicamente trabajé principalmente en control de gestión y al final de esos casi 2 años, la empresa me propuso trabajar en la sede central en París. Así que volví a París y ahí estuve a cargo de un pequeño equipo de personas que hacían crédito al cliente. Es decir, que era analizar los balances y la situación de los principales clientes de la empresa para otorgarles una línea de crédito, porque imagino que sabes que en el mundo de los negocios se suele vender a crédito. Y para una empresa muy grande como esa, que vendía grandes cantidades de productos, esos créditos que haces a los clientes dándoles unas condiciones de pago a 30 días, 60 días o más,
significa también tomar un riesgo, porque al final les estás prestando el dinero. Entonces se hacían análisis de esos clientes y yo tenía un pequeño equipo a mi cargo y luego yo estaba encargado de varias divisiones de esta empresa, de la parte de crédito al cliente, y luego por encima mío tenía un jefe que era el responsable de crédito clientes para todas las divisiones de la empresa y por encima de él estaba el director financiero, etcétera. O sea, era una organización muy grande porque era una multinacional enorme y por lo tanto había trabajos así muy específicos que a lo mejor en una pequeña empresa pues el mismo que se encarga de gestionar la parte contable también es el que mira las líneas de créditos a los clientes. O sea, cuando hay un jefe de administración, por ejemplo, hace un poco de todo. Pues ahí estuve trabajando yo creo que unos 4 años y luego pues por circunstancias de la vida quise volver a España y pues, que trabajó en otra empresa porque no era posible en ese momento trabajar en el mismo sitio donde había estado en Madrid y tampoco en ninguna otra filial de esa empresa en España. Así que busqué y acabé trabajando para una empresa francesa de nuevo del sector de la automoción y estuve de vuelta en Madrid y ahí estuve unos 5 años ocupándome de control de gestión. Era el business controller, dependía pues, del responsable de unas filiales que tenía la empresa en España y yo pues era como el responsable financiero de esas filiales para España. Ahí con pues mucho control de gestión, una visión así global de, del rendimiento económico de cada filial, de los procedimientos en marcha, de los riesgos y todo eso, ¿no? Entonces estuve ahí unos 5 años y de nuevo, por circunstancias de la vida, quise cambiar de aires y dejar un poco el ambiente de grandes multinacionales en las que había estado pues más o menos una década, un poco más. Y pensé en qué iba a hacer con mi futuro, ¿no? Y no tenía mucha preocupación porque, bueno, había tenido unos trabajos relativamente buenos, tenía ahorros y no tenía la necesidad de ponerme a trabajar inmediatamente. Como había dimitido, pues no tenía derecho a paro ni nada de eso, pero no estaba muy preocupado. Estuve un tiempo viajando y luego pues volví a España y empecé a pensar en qué iba a hacer con mi futuro. Y cada vez se me quedó más claro que no tenía muchas ganas de volver a trabajar para una empresa. Entonces, lo que hice fue empezar a pensar en ideas de negocio, ¿no? Y de ahí nació mi blog principal, crearmiempresa.es, que es también el nombre de este canal, y que empecé realmente de casualidad. Yo no pensaba que eso fuera a ir a mucho más, pero empecé a publicar artículos, algunos se empezaron a posicionar en Google, empecé a entender en qué consistía todo eso del SEO, qué significaba, cómo funcionaba. Aprendí mucho sobre eso y en paralelo pues empecé a pensar en qué puedo hacer. Y llegué a la conclusión que la mejor forma de aplicar mis conocimientos anteriores y mi formación era trabajar de consultor para emprendedores, especialmente en la planificación financiera, porque yo en mis trabajos anteriores había hecho varios proyectos importantes, grandes, de inversión y también trabajaba mucho con presupuestos de años posteriores, de análisis, de apertura de nuevos negocios, etc. Entonces me pareció lógico ofrecer un servicio de preparación de business plan, o sea, de plan de empresa, plan de negocio, como se llame. Y empecé a ofrecer eso, además de ofrecer más servicios
Pero realmente me di cuenta que era importante centrarme sobre todo en uno y me he dedicado prácticamente exclusivamente a preparar planes de negocio para emprendedores. Eso en parte, y también pues me he dedicado también al blog pues, con publicidad, algún patrocinio y también me genera algunos ingresos. Y ahí empecé a vivir de eso. Al principio, pues, como siempre dicen, ¿no? Que empezar un negocio supone tener mucha paciencia y al principio, pues, costaba, los ingresos no eran muy elevados, todavía contaba con ahorros y no estaba preocupado. Y poco a poco vi como los ingresos crecían, superaban los gastos y me empecé a tranquilizar, ¿no? Me di cuenta que eso funcionaba. Y como aparte me había permitido un estilo de vida mucho más agradable y mucho más flexible, en lugar de tener que depender de una empresa, de trabajar muchísimas horas, de tener que venir fines de semana o festivos porque había un cierre, porque el festivo en España no era festivo en otro país y que había que presentar los resultados igual, etcétera, pues trabajaba por mi cuenta y empecé a tener clientes, que los clientes son como pequeños jefes, digamos. No era lo mismo, porque hay como más distancia, ¿no? Un cliente te puede meter presión, te puede exigir mucho y es normal que lo haga. Y tú, como ya expliqué hace poco, quieres que tu cliente esté satisfecho con el trabajo, entonces haces todo lo posible para ofrecerle el mejor servicio, pero tienes un poquito más de margen porque tienes otros clientes y los clientes lo saben, entonces tú puedes organizar un poco mejor tu tiempo. Y bueno, tú no tienes por qué estar así agobiado porque un cliente te haya dicho algo. Puede pasar ocasionalmente, por supuesto, que se acumulen muchos proyectos o que haya un cliente que sea muy exigente, pero generalmente se puede gestionar de una forma mejor porque lo gestionas tú y porque tú eres el responsable un poco de organizarte, ¿no? También, aunque no lo hago mucho, tengo la posibilidad de decir, mañana no trabajo, mañana voy a la playa. Y eso, y lo hago de vez en cuando, es algo muy potente. Es algo que te permite, pues, darte cuenta de que realmente tienes mucha libertad. Y lo mismo, no dependes de las vacaciones de los demás, te puedes organizar. Tiene muchas cosas muy buenas. Ahora bien, también tiene sus problemas. Y lo decía al principio del vídeo. Cuando trabajas por tu cuenta, a no ser que tengas un contrato fijo con alguien que sería casi como ser empleado externalizado, pero bueno, si trabajas por tu cuenta, normalmente no sabes qué va a pasar mañana. Y por mañana me refiero al mes que viene, o dentro de 2 meses, o dentro de 3, dependiendo un poco de la cartera de pedidos que pueda tener. Y a mí me pasa, por ejemplo, eh, llevo muchísimo tiempo que no me ha pasado y que todos los meses tengo una actividad razonablemente buena, algunos meses mejor, otros meses peor, pero generalmente no me puedo quejar, no he estado en épocas de pasarlo muy muy mal, ¿no? Pero podría pasar, y de hecho al principio me pasaba, y dependes de tantos factores que a lo mejor pues mi negocio es muy digital, que a lo mejor Google cambia algo, de repente pierdo visibilidad y pierdo visitas de clientes, pierdo oportunidades de negocio y hago mucho menos facturación. Eso puede pasar. Y hay momentos así que se nota que hay menos pedidos y uno se empieza a preocupar enseguida diciendo, ¿eso es normal? ¿Eso va a durar?
Entonces, esta inseguridad sobre los ingresos futuros sí que existe. Lo que pasa es que con el tiempo, al menos si has tenido cierta estabilidad en los ingresos y que ves que pues hay épocas que hay menos y otras épocas que hay más, pues te lo tomas con más tranquilidad porque dices, bueno, llevo un par de semanas que parece que hay pocos contactos con los clientes, pocas cosas, pocos pedidos, no me hablan mucho y tú dices, bueno, a veces pasa. Si dura 3 meses ya me preocuparé, ¿no? Entonces, eso se puede compensar, pero existe esa preocupación. Y luego, pues también que si trabajas como autónomo, pues no tienes muchos de los beneficios que tienen los empleados, ¿no? ¿Qué pasa con las vacaciones? Claro, yo puedo coger las vacaciones que quiero, pero muchas veces está ahí la cuestión de si digo a los clientes que no estoy durante un mes, voy a perder oportunidades de negocio importantes. Voy a perder una parte importante de mis ingresos. Sería como irse de vacaciones sin cobrar, cosa que no ocurre con los empleados. Te das un mes de vacaciones y ya está, y te pagan. Pues ahí no es el caso. Entonces, obviamente que tú puedes decir, bueno, pues si trabajas más y cobras más en algunos meses del año, luego puedes decir, bueno, pues hay un mes que no trabajo y eso. Pero no es tan sencillo porque si fuera tan fácil facturar mucho más antes, en el resto del año, pues obviamente todo el mundo lo haría, ¿no? Yo casi prefiero trabajar 5 veces más que ahora, aunque no sea posible, pero durante un año y luego irme 4 años de vacaciones. Pero no se puede, porque hay unos límites técnicos y no puedo hacer más de cierta cantidad y también porque no es tan fácil conseguir y captar tantos clientes. En general, la experiencia de dejar el mundo empresarial como empleado, de dejar las grandes multinacionales para trabajar por mi cuenta, para montar mi propio negocio, yo creo que ha sido una gran experiencia. Y la verdad es que no sé cuántos años ya llevo así. Em, yo creo que más de 12 años, posiblemente. Y creo que si en algún momento hubiera pensado en serio volver al mundo laboral, pues lo hubiera hecho. Y sinceramente, en un par de ocasiones sí que me presenté a algún proceso de selección, pero son cosas que no dieron mucho más de sí, por una parte, y por otra parte yo tampoco tenía en ese momento muchísimo interés para que siguiese, porque realmente estoy bastante contento con lo que tengo. Básicamente me tendrían que ofrecer un trabajo muy bien pagado y con muy buenas condiciones para renunciar a esa gran libertad que tengo ahora de trabajar por mi cuenta, que como ya lo he dicho, tiene sus problemas. Tiene esa inseguridad de saber si mañana o el mes que viene voy a poder trabajar, facturar, tener ingresos. Es un riesgo que siempre existe, pero también tengo mucha libertad, me puedo organizar como quiero y eso vale mucho. Entonces, me tendrían que pagar muchísimo y tendría yo que estar dispuesto a sacrificarme de alguna forma, a sacrificar esa libertad unos pocos años y casi seguro que después de unos pocos años volvería a la libertad. Después de haber hecho un poco más de caja quizás, suponiendo que me pagasen muy, muy, muy bien. Y nada, me ha quedado un video muy largo. Intenté ser sincero, contar un poco mi experiencia. No sé si te sirva, espero que sí. Y nada, la semana que viene publicaré otro video en el canal. Así que suscríbete si te ha gustado esta confesión, este testimonio. No dudes en ponerle un me gusta al video. Y también, pues, si tienes alguna experiencia similar o si llevas mucho tiempo trabajando
en una empresa y quieres dejarlo y montar tu negocio. No sé, si quieres compartir un poco tu experiencia vital, hazlo en los comentarios, yo los miro y contestaré y podemos empezar una conversación interesante. Así que nada, espero que tengas una semana excelente y nos vemos muy pronto. Hasta luego.